Vamos a empezar, vamos a abrir la Biblia, si me acompañan a Corintios, vamos a leer en 1 Corintios. Vamos a leer la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer ahí. 1 Corintios, capítulo 12. En el versículo 7 vamos a leer la Biblia. 1 Corintios, ya que todos estemos preparados. 1 Corintios 12. Versículo 7. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. En nombre de Jesús, Señor amado. Dice así. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Gracias. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor, en esta noche otra vez para tu gloria, Señor amado. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí para tu gloria, Señor. Llénanos de tu bendición, Señor amado. Llénanos de ti, Dios mío, aleluya, Señor amado. Obra en nuestras vidas, bendito Dios, conforme a tu gran amor y misericordia, Señor amado. Enséñanos tú, Señor amado, y llénanos de ti, Señor amado, de tu palabra, de tu bendición, Señor. Derrama, Señor, de tus bendiciones en nuestras vidas, Señor. También, Espíritu Santo, denos, Señor amado, a cada uno conforme a lo que usted desea darnos de dones para su gloria, Señor. Todo sea para su gloria, Dios mío. Y todo lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Lo que vamos a estudiar en esta tarde, hermanas, es un tema muy importante, como todos los de la palabra de Dios, y es el tema de los dones del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, el versículo número 7 dice así: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Esto quiere decir, hermanas, que los dones del Espíritu Santo, los cuales va a hablar a continuación, nos va a mencionar todos los que hay, son para provecho de nosotros. O sea, Dios nos da los dones, hermanas, para que sean de bendición para nuestras vidas como cristianos. No nos los da nada más para que los tengamos solamente y ya tengo un don, ¿verdad? Y ya. Sino que nos lo da para que sea de bendición para nuestras vidas. Incluso los dones que nos da el Señor, unos son hasta para bendición, hasta para otras personas también. De hecho, todos los dones son para bendición de los demás. Son bendición para uno y Dios los usa también para bendecir a los demás también, a los demás hermanos. Entonces, hermanas, vamos a ver aquí en la palabra de Dios los dones del Espíritu Santo. Vamos a irlos viendo cada uno hasta terminarlos. Son 9 dones del Espíritu Santo. Cuando uno estudia los dones del Espíritu Santo, uno los separa. Uno los separa porque aunque vienen aquí los 9, y uno los puede leer todos así, y está bien porque así es como Dios quiso que estuvieran escritos. De todos modos, al estudiarlos, uno ve que unos dones son de un tipo y otros dones de otro tipo. Y hay 3 tipos de dones diferentes. Por eso se hacen 3 grupos de dones del Espíritu Santo, pero cuando los hace uno así para estudiarlos, uno le lee pero versículos salteados. Como un ejemplo, desde el versículo 8 donde se hablan hasta el versículo 10, y uno está salteando. Pero como estamos dando las enseñanzas de la palabra de Dios de una forma más sencilla, pues ni me dicen ni las separaciones ni nada, solamente los vamos a leer y vamos a ir viendo. De hecho, pues muchas cosas no vamos a ver. Como en las doctrinas que han pasado también no hemos visto todo lo que nos enseña la palabra de Dios en esas doctrinas, o todo lo que podríamos ver nosotros, sino que nos estamos brincando muchas cosas para solamente ver algo breve de los temas, pues, ¿verdad? Entonces, los dones del Espíritu Santo, hermanas, hay de diferentes grupos, son 9 dones. Hay 3 dones, hermanas, son 3 grupos de 3. 3 dones que uno ve aquí, que son dones que se ejercen a través de la palabra. Se le dice dones de inspiración o vocales. Hay 3 dones también que aquí vienen,
que son de poder, que se manifiesta mucho el poder de Dios. Y así se le dice dones de poder. Y hay 3 dones del Espíritu Santo también, los últimos 3 dones, o sea, no que sean los últimos 3, sino que hay otro grupo también de 3 dones, que son los dones de revelación. Les dice los dones de revelación porque a través de esos dones Dios revela cosas. Le dice dones vocales o de inspiración a unos, porque a través de esos Dios se manifiesta a través de palabras. Y hay dones que se le dice de poder, porque es donde Dios manifiesta su poder sobrenatural de una forma más grandemente. Entonces, hermanas, vamos a verlo nosotros así, como nos muestra la Biblia, que vienen revueltos aquí todos, vamos a verlos así, en esa forma. Y vamos a ir viendo aquí cada don y vamos a ir mencionando algo breve de cada don. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Ya después, hermanas, después si Dios permite, yo creo que en un futuro, no sé cuándo, cuando lleguemos ya a terminar todas las doctrinas, vamos a estudiarlas, yo creo, más bien, porque si se brincan muchas cosas no se ven de la palabra de Dios. O sea, uno ve las cosas de la palabra de Dios, pero uno no ve todo. De hecho, miren, ahorita vamos a ver los dones del Espíritu Santo, primeramente Dios. Miren la hora que son las 6:16. A lo mejor antes de las 7 vamos a acabar de verlos, o a las 7. Si los viéramos como es, como realmente, o sea, verlos bien, pues, duraríamos días viendo los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí se puede ver que como muchas cosas no se ven y que son importantes. Entonces, en un futuro, si Dios quiere, yo creo que vamos a tener que ver las doctrinas bien así. Y pues ya vamos avanzando en todas las doctrinas que vemos de la iglesia. Porque cuando iniciamos, que dije yo a ustedes, vamos a iniciar las doctrinas. Unas doctrinas, cuando iniciamos, unas doctrinas no las di porque ya las había yo dado anteriormente y no las di. Entonces también, o sea, avanzamos más. Y va a llegar el momento que vamos a terminarlas, primeramente Dios, y a lo mejor, si Dios quiere, las estudiamos ya más a fondo para aprender bien, ¿verdad? Como ahora que vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Si viéramos más a fondo, ahorita vamos a empezar, hermano, no me desespere, todos modos esto es breve. Si ya que empezamos a ver los dones del Espíritu Santo, usted va a ver que es breve, y si a usted le interesa un don, se va a quedar a lo mejor como que me quedé con ganas de saber más de eso. Entonces, por eso es necesario también conocer más, ¿verdad? Amén, amén. Dice la palabra de Dios, hermanas, dice así. Dice, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Bendito sea el Señor. Amén. Un don del Espíritu Santo, hermanas. Sinceramente, el Espíritu Santo es el que da los dones del Espíritu Santo. No los da Jesús, los da del Espíritu Santo. Porque la Biblia sí lo enseña. Lo enseña en todo lo que estemos leyendo. Usted va a ver de repente en esos versículos que va a hablar que el Espíritu Santo, que por el Espíritu, porque el Espíritu lo da. Y del versículo número 11 dice que todas estas cosas versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo da los dones del Espíritu Santo. Por eso se dicen dones del Espíritu Santo, porque Él da los dones, ¿verdad? Entonces, aquí se habla del don de palabra de sabiduría, hermanas. Cuando se habla en la Biblia palabra de sabiduría, no quiere decir que la persona tiene la sabiduría de Dios para el diario vivir. O sea, no es que una persona tenga el don de palabra de sabiduría y uno diga, ¿sabes qué? Hay en la iglesia un hermano que tiene la palabra de sabiduría, ¿no? Entonces, como el hermano tiene palabra de sabiduría, usted va y le pregunta cosas, y el hermano, no, pues fíjate, como tengo la palabra de sabiduría, pues aquí tú lo que tienes que hacer es esto. Y viene otra persona y lo consulta. No, pues como usted es de la palabra de sabiduría, vengo con usted, hermano. Ah, pues tú lo que tienes que hacer, a ver, ¿cuál es tu caso? Tienes que dejar de hacer esto. Y otro, no, pues y otro va con él y ¿sabe qué? Y yo quiero emprender esto, yo quiero dejar de hacerlo, o yo tengo este problema, y él contesta la sabiduría, y él todos los días usted lo ve y habla con mucha sabiduría, y usted lo ve pues en la iglesia, o todos los días de servicio que haya, o se lo tiene de vecino, y cada que lo saluda, él habla con mucha sabiduría de Dios. No es así la palabra de sabiduría. Si una persona piensa que tiene palabra de sabiduría y tiene eso, no tiene palabra de sabiduría. Es que la palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo y no es la sabiduría que Dios da
a través de la Biblia o a través de la sabiduría que Dios va dando, como cuando Dios va transformando el corazón y que te va haciendo más sabio en las cosas de Dios. Esa sabiduría que uno va adquiriendo como cristiano, porque Dios te va siendo más sabio en sus caminos, porque Dios te va dando más sabiduría en las cosas por su palabra. Esa sabiduría, hermanas, no es el don de palabra, sabiduría, ese no es un don del Espíritu Santo. Esa sabiduría la pueden recibir muchas personas. De hecho, para tener los dones del Espíritu Santo, tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo primero, por Jesús. Y una persona que no es bautizada con el Espíritu Santo puede tener sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios en el sentido de, como digo, por medio de la palabra de Dios, ya entiende más las cosas como son y es más sabio en su comportar, en su hablar, en su forma de ser. Pero esa persona no tiene palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, hermanas, el don del Espíritu Santo es una sabiduría que Dios le da a la persona, pero le da solamente cuando se manifiesta la sabiduría, cuando Dios quiere, cuando Dios la manifiesta, cuando manifiesta el Espíritu Santo, le da una palabra de sabiduría, como dice ahí, palabra de sabiduría. No le da toda la sabiduría, sino que solamente le da solamente algo, una parte pequeña de su sabiduría. O sea, le da un poco de su sabiduría para resolver un problema que está pasando. Entonces, la persona que tiene el don de palabra de sabiduría no es una persona que está todos los días, no, ¿sabes qué? Pues yo pienso que lo correcto es que no lo pongan aquí, esto porque se puede caer, ¿verdad? Y lo más sabio es que compren más garrafones de agua, porque si compran así como es que tenemos en los garrafones, se va a acabar más rápido. Yo es que eso es sabio, pues por Dios, ¿verdad? Y lo sabio es que, o sea, el que tiene palabra de sabiduría no es una persona así que anda hablando con sabiduría pues humana, ni con sabiduría espiritual, conforme a las escrituras, que diga cosas así nada más, sino que el que tiene el don de palabra de sabiduría es una persona que cuando está pasando un problema, está pasando algo está pasando, algo difícil, el Espíritu Santo le da sabiduría a la persona, le da sabiduría a la persona. Puede que lo que le diga Dios concuerda con la Biblia, puede que a veces de haya un versículo que apoye eso, pero obviamente que no es una cosa mala de todo modo lo que le está diciendo, porque eso Dios no te va a decir algo malo. Y la persona habla la sabiduría que el Espíritu Santo le da y se resuelve el problema que está pasando. Hay pasajes en la Biblia donde ilustra eso, pero digo, pues yo para más breve lo estoy haciendo así. Entonces la persona es usada con la sabiduría esa, pero nomás sale la sabiduría de ella y la persona ya pues está normal, como pues está normal. Puede ser que es una persona que hasta ni tenga sabiduría, de la sabiduría normal que adquiere el cristiano que es leyendo la Biblia, que sea sabio para su forma de vivir. A lo mejor ni sabio es esa persona en su forma de vivir, solamente tiene palabra de sabiduría, y cuando viene el don habla cosas muy sabias por medio del don para resolver problemas, pero en su diario vivir es un hermano que ni es sabio conforme a las escrituras para vivir su vida, pues. Porque es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da la manifestación de la sabiduría y solamente para algún problema, por eso es palabra de sabiduría, no que la tenga toda la sabiduría cuando viene, solamente le viene la sabiduría perfecta de Dios, pero solamente para una cierta cosa que está viviéndose, pues. Así la palabra de sabiduría, hermanos. Entonces es muy importante, si usted se fija, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como familia, pasamos muchas cosas que no sabemos cómo hacer. Y le voy a decir una cosa, uno que vaya creciendo, se haga más grande, toda la vida uno se topa con cosas y se va a topar uno hasta que Dios lo lleve a su presencia. Toda la vida se va a topar uno cosas, aunque uno vaya creciendo, que uno no tiene las respuestas de las cosas. Uno anda buscando las respuestas en el internet, anda buscando las respuestas en la Biblia, anda buscando las respuestas con los hermanos, anda buscando las respuestas con la familia, anda buscando un consejo una vez porque no hay uno que hacer en ciertas cosas. Entonces, a veces uno comete errores y hace cosas, por querer uno arreglar las cosas, descompone uno mal las cosas, ¿verdad? Entonces, se requiere la sabiduría de Dios, se requiere ese don de palabra de sabiduría, porque a veces no sabemos cómo hacerle para las cosas. Y a veces estamos pasando problemas y no sabemos cómo resolver el problema. Ocupamos que Dios nos diga qué hacer, la sabiduría de Dios, que Dios mismo nos diga qué hacer, porque ocupamos la ayuda de Dios para cómo resolver ese problema. Entonces se requiere el don, hermanas, por eso es necesario. Amén. Bendito sea el Señor. Y es para bendición del que lo recibe.
pues para provecho y para bendición también para la iglesia, porque la gente también, la iglesia, los demás reciben ayuda de Dios también por ese don. Vamos a seguir viendo, mis hermanas, perdón. Dice así la palabra de Dios, dice: a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Dice palabra de ciencia, ¿verdad? La palabra ciencia, hermanas, quiere decir conocimiento. Si usted dice ciencia, es conocimiento. Si dice conocimiento, es ciencia, es lo mismo. Entonces dice que a otro el Espíritu Santo le da palabra de ciencia. Pero también cuando la persona recibe palabra de ciencia, hermanas, no quiere decir que esa persona dice, yo tengo el conocimiento de Dios, ¿verdad? El conocimiento de Dios, primeramente quiero decir de qué se trata. El conocimiento de Dios, hermanas, no es conocimiento que yo tengo palabra de ciencia. Entiendo mucho la Biblia, tengo palabra de conocimiento. Yo entiendo los versículos que los hermanos ni parece que están leyendo inglés para ellos, ni le entienden. Y yo entiendo clarita la Biblia, tengo palabra de ciencia. Eso no es palabra de ciencia. Quiere decir que debe estar entendimiento al hermano, ¿verdad? De la palabra nada más. Si es que sí la está entendiendo bien, porque puede ser así ni la está entendiendo bien, ¿verdad? Entonces, lo que es palabra de ciencia, hermanas, es un conocimiento que Dios te da, pero no un conocimiento así de la Biblia, porque muchos hermanos entienden la Biblia más que otros y no tienen palabra de ciencia. Eso es que Dios te da el entendimiento. Palabra de ciencia es que Dios te dé conocimiento a ti, que te revele cosas de personas, que te revele cosas de problemas, que te revele cosas de cuestiones que están pasando. Y Dios te lo revela al que tiene ese don. El Espíritu se lo revela a través de una revelación. Puede estar la hermana en su casa y no, esa hermana tiene palabra de ciencia y tiene que es palabra de conocimiento, y no quise que, como le digo, no es conocimiento de la Biblia. Puede ser que esa hermana casi ni entiende la Biblia. Ese hermano casi ni entiende la Biblia. Y está ahí la hermana, el hermano, tal vez viendo la tele, está viendo las noticias. Y de repente ve una revelación, ve una visión. Y Dios le revela que tal hermano está sufriendo una cosa, que tal hermana ahí viene en camino, viene caminando y viene para su casa y ya va a llegar. Y Dios le muestra eso, o que tal persona, tal hermana está enferma ahorita, o está pasando una prueba, una lucha, o que tal hermana ahorita está llorando, está sufriendo, o está muy feliz. De repente ve una visión y ve a la hermana ahí. Dios le muestra una revelación, porque es conocimiento, pero es conocimiento espiritual, sobrenatural que Dios da. Te da conocimiento de las cosas, pues. Eso es palabra de ciencia. Y a veces viene, hermanas, también por un sueño. Puede estar la hermana ahí dormida, que tiene ese don, está dormida la hermana, ella ni cuenta. Y en el sueño Dios le revela algo. Que está pasando un hermano, o que pasó un hermano. Y Dios le muestra cosas. O está nomás tranquila en su casa, o está en la iglesia, está buscando de Dios, como esté la hermana, y de repente siente algo. Ella nada más sabe que sabe cierta cosa, pero tal vez no lo pueden ni explicar porque no lo está viendo por una revelación a veces. Dios no le está mostrando un sueño, solamente siente que es así. Y le pregunta a la persona, sí es así, le dice. Y Dios le mostró lo que estaba pasando una persona, o el problema que pasó. Ni sabía y sabe el problema que está pasando, o la solución de ese problema, cómo es, la cuestión que está sucediendo. Se lo revela con un sentir, porque Dios revela por ese conocimiento, hermanas, a través de sentires, un sentir interno, a través de una revelación, una visión, o a través de un sueño. Y es como lo dice aquí, palabra de ciencia, o sea que solamente es una palabra. O sea, no es que la persona recibe todo el conocimiento y dice, yo sé todo lo que está pasando en el mundo ahorita, ¿verdad? No es que la persona conoce todo lo que está pasando en el mundo ahorita, ¿verdad? Porque ya saben que tengo palabra de ciencia, ¿no? Entonces yo sé todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Ahorita uno se está cayendo, uno está levantando. ¿Cómo va a poder? O sea, no es así. Sino que solamente Dios, hermanas, Dios les da a esas personas por Espíritu Santo una palabra de conocimiento. O sea, solamente les da poquito, no un poquito, sino que les da una parte de conocimiento de algo específico que Dios les quiere mostrar. Nada más. Y es conocimiento de la palabra del Señor. Y es conocimiento, que son de circunstancias, no de la palabra del Señor. Entonces el Señor, como ya lo explicamos, ¿verdad? Vamos a seguir viendo, hermanas. Gloria a Dios.
Dice la palabra de Dios, dice, versículo 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu. El don de fe, hermanas, se debe de distinguir también. Todos los dones se van distinguiendo. Usted se fija porque puede gente decir, yo tengo el don de tal, y no son dones, pues, ¿verdad? Entonces, el don de fe es igual. Hay gente que tiene mucha fe, y tiene fe, y tiene fe, y tiene fe. No, yo creo que sí, yo creo que Dios esto, yo creo que lo otro. Y tiene fe, y sí está bien, y Dios le da fe, y está bien, es una hermana de fe, es un hermano de fe. Pero eso no es, hermanas, no es el don de fe. Hay gente que tiene fe. Yo tengo fe que esto Dios lo va a hacer. Yo tengo fe que Dios lo va a hacer. Yo tengo fe que Dios lo va a hacer. Ay, dice la gente, es que esa hermana tiene el don de fe, ese hermano tiene el don de fe. Pero nunca pasa eso. Pasan los años y nunca pasa. Se acaba el tiempo y nunca pasó. El don de fe, hermanas, es una fe sobrenatural. Es una fe que tú crees absolutamente que Dios lo va a hacer, pero no solamente tú estás creyendo que Dios lo va a hacer, sino que Dios lo hace de verdad, lo hace realidad. Es como la Biblia lo enseña, pues, como Jesucristo dijo, que si le dijeras a un monte, quítate y échate en el mar, dice que se va a hacer, dice, si tuvieres fe, ¿verdad? Y Pablo habla de esa fe y dice, si yo tuviera toda la fe de tal manera que hiciera eso, dice, que trasladara de los montes, dice. O sea, porque la fe, hermanas, el don de fe, es un don que se tiene la certeza, la seguridad de que va a pasar algo, pero sí pasa, pues. Amén. Va a decir, no, este hermano tiene el don de fe porque tiene mucha fe. No, este hermano cree esto, cree otro. Sí cree mucho, pero nunca pasa nada, pues no tiene don de fe. Este hermano tiene mucha fe y Dios se le ha dado, qué bueno. Pero una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es tener el don de fe. Cuando viene el don de fe, viene la fe, pero también viene el milagro también. Amén. Bendito sea el Señor. El don de fe, hermana, se puede confundir con otro don que vamos a ver más adelante. Pero la diferencia de este don, el don de fe, es que el don de fe, hermanas, cuando viene a la persona, la diferencia que tiene es, bueno, la característica es que es una fe fuertísima de que Dios lo va a hacer, una seguridad de que Dios va a hacer las cosas. Aparte de que se está la seguridad absoluta, no hay duda de que Dios lo va a hacer. La diferencia que hay del don que vamos a ver más adelante, es que no lo quiero adelantar porque después ya llegamos ahí, pues ya se dio lo que se tenía que dar, ¿verdad? Entonces, la diferencia que hay del don que vamos a ver adelante, que Dios hace cosas, pero Dios te puede dar fe desde antes que lo va a hacer y puede sí durar un tiempo y no pasa, pero llega el momento que Dios lo realiza, pues. Pero es una fe que crea algo y Dios sí lo hace, pues. Ese es el punto, pues. Cuando no es don de fe, cree la gente, pero no pasa. Y es bueno, es fe de Dios. Dios se le da esa fe, es buena, es una fe buena, es una fe que viene de Dios, es buena. Pero no es el don de fe, porque el don de fe crea algo y pasa aunque tarde o sea rápido. A veces es rápido viene la fe y rápido pasa. A veces viene la fe y tardado, pero pasa, pero la cosa que pasa. Y el don de fe es bien importante, hermanas, porque con el don de fe se pueden hacer pues todas las cosas, pues. Porque con el don de fe, una persona a través del don de fe puede pasar un milagro. A través del don de fe puede pasar una sanidad. Entonces, a través del don de fe, hermanas, puede pasar lo que sea. O lo que sea que quiera hacer, obviamente, el Espíritu Santo a través de ese don. Porque no es una persona que yo tengo el don de fe y por eso voy a hacer un milagro. Que nadie hace milagros, lo que lo hace es el Espíritu Santo. Pero no es así, sino que el Espíritu Santo da la fe para hacer un milagro cuando Él lo quiere hacer el milagro. Da la fe para hacer una sanidad cuando Él quiere hacer una sanidad. Así es, porque pues Dios hace todo, ¿no? Vamos a seguir viendo, hermanas. Dice la palabra de Dios, dice en el versículo 9, dice, sí, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Si usted se fija, dice dones, uno dice don de sanidad, pero la Biblia no dice don de sanidad, dice dones de sanidades, como que son muchos dones, ¿se fija? Dones de sanidades. Gloria a Dios, amén. También en el versículo 30, fíjese cómo dice, ¿tienen todos dones de sanidad? Pone dones otra vez.
Dones, no don de sanidad, dones. O sea, lo que se puede ver en la Biblia, hermanas, que hasta de hecho se ha escrito de eso, de que el estudio, pues, de la palabra de Dios, el estudio de dones del Espíritu Santo, de que lo que la Biblia nos quiere enseñar con eso, porque la Biblia lo repite 2 veces, que son dones, no dice don, sino dones. Hasta dice dones de sanidades, dones de sanidad. O sea, como que son varios dones que cuando el Espíritu Santo te da este don, no es que te da un don de sanidad, que no así decimos, y no por eso vamos a hacer un mal o algo, ¿verdad? Sino que la Biblia lo que dice, que el Espíritu Santo nos da dones de sanidades y que con eso lo que quiere decir se enseña en libros de doctrina cristiana, que enseñan acerca de los dones del Espíritu Santo, hay libros especiales, pues, hermanas, que no habla otro tema, nomás el Espíritu Santo, no tiene enseñanzas que rato de la iglesia, que otras cosas, solamente hablan del Espíritu Santo. Y se ha escrito en ese tipo de libros de que se enseña de dones de sanidades, porque el Espíritu Santo te da dones para hacer sanidades de todas las enfermedades que hay. O sea, no es que que una persona recibe dones de sanidades para hacer todas las sanidades todas las sanidades que se requieren, pues. Lo voy a decir de una forma más clara porque ahí no fue tan claro, sino que Dios te da dones para sanar todos los tipos de enfermedades que hay. Amén. O sea, yo no puedo decir, hermanas, fíjense que yo tengo dones de sanidades. El hermano no tiene dones de sanidades. Pues qué bueno, gracias por su misericordia que nos ocurrió. Ok. Pero saben que el hermano nada más ora por personas que están malas de los pies. Y Dios los sana. Pero al hermano no le lleven una persona, ¿verdad? Que esté enferma de otra cosa. Porque Dios nomás le dio el sanar de los pies. Pero son dones de sanidades. Tiene el don de sanidad, pues como uno dice, ¿verdad? Amén. Sino que la persona que tiene dones de sanidades, hermanas, Dios, el Espíritu Santo le da los dones para sanar cualquier enfermedad que se atraviese. Que obviamente que el Espíritu Santo quiera sanar. Porque puede tener dones de sanidades el hermano, la hermana, y el Espíritu Santo no quiere sanar y uno está orando, Señor, sánalo, sánalo. Y el Señor no lo sana. Si Dios quiere, lo sana. Pero cuando tiene esa persona ese don de sanidades, cualquier enfermedad sana. Como yo le he dicho a usted, Dios no es una persona, pues sí, Dios también es persona, ¿verdad? Pero Dios no es un ser, como que pongo un letrerito aquí, como le he dicho otras veces, se sana nomás dolor de cabeza. Fíjense que yo estoy malo del corazón. No, pues eso sí, aquí no. Aquí es puro de la cabeza, es lo que Dios tiene el poder para hacer. Puro sana, pura cabeza sana Él. Y si no es cabeza, pues ya no se puede hacer nada. Es que Dios es, Dios no es como tal vez no como la gente, o los doctores o curanderos, no sé, que ellos nomás sanan esto y ahí, ¿verdad? Y hasta ahí. No les pasa ese arreglo porque ya no pueden hacer nada más. Entonces, Dios sana todas las enfermedades que hay. Y cuando da dones de sanidades, Dios le da a la persona, el Espíritu Santo le da dones para sanar todas las enfermedades que hay. Por eso llega una persona, ¿sabes qué? Yo tengo VIH. Y le sana, ¿verdad? Le limpió su sangre. Otra persona, yo tengo un órgano mal. Y se lo sana. Otra persona, pues yo soy sordo. Y lo hace oír, ¿verdad? Yo soy mudo, lo hace hablar. Yo estoy ciego, lo hace ver, ¿verdad? Yo tengo cáncer, pues se lo quita. No, yo lo que tengo es alta la glucosa, yo tengo diabetes. Y mi padre ya no sirve, se lo sana también. Otro, no, pues yo lo que tengo es alta presión, son cosas diferentes. Pues también se lo sana también. No, pues yo y si al rato salen enfermedades nuevas que no existen porque las enfermedades salen nuevas. Como esto del COVID. Es una enfermedad nueva en cierto sentido y en cierto sentido no. Porque el COVID, la enfermedad de decir COVID, hay muchos COVID en el mundo y siempre han existido. Pero el COVID que se llama 19 sí es nuevo. O sea, ya había COVID desde antes. Pero el que es el número 19, ese sí es nuevo. Entonces, eso sí es nuevo que sea el COVID-19. COVID existía desde antes, pero el 19 por eso no había medicamento porque es uno nuevo. Entonces, que Dios sane las enfermedades. Y, esta enfermedad nueva que es COVID, pero 19, no otros COVID, ese sí no lo puedo sanar. Porque ya ese COVID ya evolucionó, hizo diferente.
y es otro COVID ya, entonces ya no lo puedo sanar. Entonces, que vengan enfermedades nuevas, Dios los sana porque son dones de sanidad, son dones para sanar las enfermedades que haya. Un don para cada enfermedad Dios te da. Te da el don para sanar esto, el don para sanarlo. Te da muchos dones, sepa cuántos son, o sea, te da dones, ahí no pone regla ni cuántos son, pero te pone que te da muchos dones y cada don es para hacer sanidad, pues son dones de sanidades. Entonces, la persona que recibe dones de sanidades, hermanas, es una persona que Dios la usa para sanar muchas enfermedades diferentes. Si usted dice, no, Dios nomás usa a la hermana o al hermano para sanar pura gente de esto, pues entonces a lo mejor no estamos ante dones de sanidades. Porque si fuera dones de sanidades, le lleva a la hermana uno de una cosa, otro de otra cosa y otro de otra cosa y Dios sana todo. Pues. Porque son dones. Es como Jesucristo, cuando andaba aquí, ¿se acuerdan? Le llevaban enfermos de diferentes tipos de cosas, revueltos, y a todos los sanaba. Él decía, no, pues aquí nomás sanamos, ¿verdad? Que a los que están en esta forma, ¿verdad? A todos, parejos, ¿verdad? O a Pablo le llevaban también así, a los apóstoles de todos sanaba parejo. Entonces, dones de sanidad así de todo tipo de enfermedades, mis hermanos. El Señor sana. Entonces, eso es el don de sanidad. Se ocupa mucho, hermanas, porque nosotros somos personas. Y porque somos personas nos enfermamos y también porque gracias a Dios estamos viviendo más. Estamos creciendo y entre más la persona vive más, crece más enfermedades le van a venir. Más enfermedades nos están viniendo y nos van viniendo más. Entre más crecemos, gracias a Dios para su gloria, que vivimos y nos morimos, más propensos a las enfermedades estamos y más enfermedades nos vienen. Entonces es necesario dones de sanidades para nuestra sanidad. Perdón, hermanas, para que oren por nosotros y seamos sanados. Ocupamos ese don también. Es muy necesario. Es muy importante por eso. Vamos a seguir leyendo, hermanas, la palabra de Dios. Dice así el versículo 10, dice: a otro el hacer milagros. Bendito sea el Señor. El hacer milagros es el don, hermanas, que se puede confundir con el don de fe. Se puede confundir porque ¿qué hace el don de fe, hermanas? Bueno, pues el don de fe tienes una fe grande, pero hace lo que sea. Si hay que sanar, sana. Si hay que hacer un milagro que no sea sanidad, lo hace. ¿Qué hace el don de hacer milagros, hermano? Fíjate que el don de hacer milagros es un don también poderoso. Que si hay que hacer una sanidad, lo hace. Y si hay que hacer un milagro diferente, también lo hace. ¿Se ve igual? ¿Se fija? Sí. Nomás que la diferencia, hermanas, del de hacer milagros y el de fe, que el de fe puede venir la fe desde tiempo antes de que Dios va a hacer algo y Dios lo hace, pero cuando es el don, digo, sí lo hace el Señor en realidad. O puede venir la fe de repente y lo hace también. Y el de hacer milagros es como más instantánea la cosa a veces. Pues. Y el de hacer milagros, todos son bien importantes, hermanas. Todos son bien importantes. Mire, una sanidad, dones de sanidades son milagros porque Dios te sana milagrosamente. Nomás te pone la mano y ya. O nomás dicen algo, se sana y ya. O sana, Señor amado, y sana a la gente. Nadie se va a sanar porque le digan se sano, porque lo toque usted con su mano, ya va a ser uno sano, pues ni que tuviera uno. Que de verdad, es porque Dios a través de que tiene el don fluye y el Espíritu Santo toca y sana a la persona. Amén. Es por eso, o sea, no es normal, o sea, es un milagro, es una obra milagrosa. Lo que pasa que el don de sanidad hace milagros, pero nada más en sanar gente. No hace milagros diferentes. Usted dice, yo ocupo, hermano, estoy enfermo, que me sane, Señor, te sana. Pero que tú digas, yo ocupo algo distinto. Como un ejemplo, que cuando ella embarneció poquito, ¿no? No me embarneció poquito. O con mi sobrina que embarneció poquito y creció la otra vez, hace tiempo cuando se oró por ella, y que le crecieron también sus pulmones. Eso no lo hace el don de fe, eso no lo hace las sanidades. O también con nuestra hermana Vanessa, ¿se acuerdan? Cuando estaba embarazada, que fue a la iglesia y me dijo que le hicieron un ultrasonido y su niña le faltaba cerebro y que se oraba para que Dios le hiciera más cerebro y que oré y le dije al Señor que invoco tu poder creador, Señor, y que se fue a hacer un ultrasonido como a los 2 días y ya tenía cerebro más producido su niña. Eso no es sanar, eso es un milagro. Amén. Entonces, si nomás hay dones de sanidades, cuando viene una persona así, no se le puede hacer más cerebro, porque eso es diferente, pues.
O la niña que necesita crecer porque si no va a morir al nacer. No, ¿cómo vas a pedir a Dios que crees que eso no es una sanidad? ¿Verdad? Entonces se ocupan los dones por eso de hacer milagros, como este don de hacer milagros. Se ocupan, y también el don de fe, porque esos dones hacen milagros. Hacen milagros que no nada más son de sanidad. La sanidad es un milagro, pero hay milagros también que no son de sanidad. Porque esos milagros no son sanidades, son milagros diferentes. Entonces digo esto porque uno dice, milagros, y viendo las sanidades como si no son milagros, también son milagros las sanidades. Pero lo que pasa es que sanidad, milagros, sanidad es una cosa y milagros de otros tipos también. Y se requiere todo porque llega el punto que hasta se requiere algo más que la sanidad. Imagínense, hermano, o sea, es que es diferente. A veces se requiere algo más que la sanidad, se ocupa un milagro de otro tipo. Es cuando entra aquí el don de hacer milagros. Entonces el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir viendo, hermanas, la palabra de Dios. Dice, a otro discernimiento de espíritus. Este don de discernimiento de espíritus, hermanas, no es lo que la Biblia enseña de que uno puede discernir como a los falsos profetas, ¿verdad? Esos que son predicadores y que según son siervos de Dios y que Dios los puede distinguir por sus frutos o por sus enseñanzas, si son o no son de verdad predicadores de Dios, ministros de Dios. Eso no es el discernimiento de espíritus, eso no es el don de discernimiento de espíritus. Si es discernir el espíritu de esa persona, discernir si es realmente un hombre de Dios a través del conocimiento de la palabra de Dios, que eso lo puede tener quien sea, manda hermana. Aquí señal de profecía. Sí, ahorita vamos ahí, mi hermana. Gracias, hermana. Es que se me pierde en la lectura, hermana. Ay, gracias, hermana, con lo que me dijo. Entonces, hermanas, sino que el discernimiento de espíritu no es algo que se recibe por conocimiento, porque usted puede leer la Biblia, hermanas, y ver, todos los falsos profetas enseñan estas enseñanzas. De hecho, hay hasta enseñanzas específicas a veces que uno puede ver de un hombre que no es un predicador de Dios. Entonces usted ya dice, ya como entendí esto, ya tengo el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Y no es así. Discernimiento de espíritu lo tiene gente a veces que ni entiende esas porciones de la Biblia. Discernimiento de espíritu es una persona, hermanas, que Dios, como Dios quiere hacerle de la manera que Él quiere, ya sea por una visión, por una revelación, por un sentir, como sea, que le revele Dios que una persona está profetizando o una persona está haciendo una cosa, lo que esté haciendo, pero no lo está haciendo por Dios, sino lo está haciendo por el enemigo, está haciendo por un demonio. Eso la Biblia lo enseña. La Biblia enseña, hay pasajes de la Biblia que enseña cuando personas están haciendo algo y se enseña que no se ve que es de Dios, pero se enseña, la Biblia muestra que es Satanás. Jesús lo enseña. Que es Satanás el que está obrando a través de la persona. O también la Biblia enseña de que en alguna ocasión en el Antiguo Testamento, no me acuerdo, creo que eran como 400, casi 400, fíjese, casi 400 profetas estaban profetizando supuestamente por Jehová, y Dios le reveló al hombre que tenía discernimiento de espíritus, a un profeta, le demostró y estaban profetizando por un espíritu, por un demonio de mentira. Entonces hay gente que a veces, aquí dice el Señor y Dios dice, y dice, sí Señor, tu palabra, Señor, estás hablando, digo, tu mensaje, estás profetizando, es el Señor, sí, y es un demonio que está hablando. Entonces se requiere eso, o hay gente, yo tengo el poder del Señor y que sepa que, y son demonios. Entonces se ocupa el don de discernimiento de espíritus. Discernir los espíritus es saber qué espíritu está obrando, hermanas. Y se ocupa ese don por eso. Por eso es importante. Porque uno, si no lo tiene, hermanas, es que a veces no se descubren las personas por enseñanzas. Puede que la persona no dio ni una enseñanza ni nada. Solamente tocó una persona, oró y ya pasó algo. Y no, eso es de Dios. Y usted no lo va a descubrir por las enseñanzas, que es un falso hombre de Dios. Pero Dios le revela a usted que el que obró fue un demonio o fue Satanás y no fue Dios. Entonces se requiere ese don, hermanas, porque después nos puede pasar, como dice la Biblia, dice que en el último tiempo, en esos tiempos estamos viendo que va a haber iglesias que van a ser enseñadas por demonios, y lo están guiando los demonios,
Fíjese. Ahorita me acordé que es diferente, ¿verdad? Pero ya ve que hay grupos de alabanzas que son satánicos, o sea, también. Y los hermanos, ¡el Señor! Y como dicen cosas de Dios, usted siente bien bonito, sí, el Señor, amén, gloria a Dios. Usted lo hace bien, con amor a Dios a la gente, pero el que está cantando es un satánico que alaba a Satanás y tal. Y hay grupos satánicos que cantan alabanzas ahorita, dicen. Dicen eso, ¿verdad? Es lo que dice la gente, que hay grupos satánicos que cantan las alabanzas. Pero si dice la palabra de Dios que demonios van a guiar así a algunos que son cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted va a saber ahí? Tiene que revelarle el Señor. Amén. O cuando ve una revelación, cuando vea, es que sí lo sanó, es que sí profetizó. Pero ¿quién lo está haciendo? Es un demonio. Y está profetizando casi 400, imagínense. Más que una iglesia, o como una iglesia, ya grande. Y todos profetas profetizando por demonio. Entonces, es importante ese don, hermanas. Es importante el don de discernimiento de espíritus. Entonces, hermanas, vamos a seguir viendo la palabra de Dios, mis hermanas. Gloria a Dios. El de profecía, ¿verdad? Gloria a Dios. El don de profecía, hermanas, es un don que es muy importante. De hecho, la Biblia se muestra como el más importante. Porque a través de ese don el Señor manda edificación a las personas, al pueblo de Dios, edificación. O sea, nos manda bendición, pues. Nos manda bendición espiritual. Nos manda consolación. A veces uno está triste, hermanas. Todos estamos sufriendo cosas. Todos nos pasan muchas cosas malas. A veces nos sentimos desalentados, sin ánimo. Nuestra fe está bajando. O nos sentimos tristes por lo que sufrimos. Tanta cosa. Y Dios manda consolación, dice la Biblia. Y dice, y manda edificación. O sea, nos manda bendición el Señor. La palabra edificación se refiere a la bendición que Dios nos manda en nuestra vida espiritual. Entonces, hermanas, este don de profecía es muy importante por eso. Y también la Biblia enseña que pues, el don de profecía puede ser de que, o sea, pasa así, y la Biblia lo enseña, que entra una persona a la iglesia que sea inconversa y Espíritu Santo habla a través de la persona que tiene la profecía y dice la forma de vida que tiene la persona que entró, que es inconversa. Y la persona al escuchar que están diciendo su vida que él lleva, dice que la persona, dice la Biblia, que se va a postrar y va a declarar que verdaderamente Dios está delante de ustedes. Y Dios usa eso no para humillar a las personas, sino para que las personas vean realmente que Dios existe y que está con su pueblo y la gente así reciba a Cristo y sea salva. Porque si uno no cree, hermano, no, que eso, que sepa que son engañadores, todo, y uno entra a una parte que ni lo conocen y dicen mi vida como yo soy en realidad, Dios lo está diciendo a través de un hermano que está profetizando. Entonces yo digo, aquí está Dios de verdad. Entonces, ¿por qué sabe eso? Me sorprende porque Dios lo está haciendo. Entonces, creo que realmente Dios está ahí y me entrego a Dios, recibo a Cristo y soy salvo, pues. Entonces, es de mucha bendición el don de profecía. Y el don de profecía, hermanas, pues es un mensaje que se da en el idioma que hablan las personas de la localidad, pues, ¿verdad? Como si se da en México, pues se da en español, ¿verdad? Amén. Si la hermana, pues si se va a dar en China, pues se va a dar en chino, ¿verdad? Porque Dios manda el mensaje en el idioma de la localidad, como hablan las personas. Y como es don del Espíritu Santo, pues no importa que usted no hable esos idiomas, Dios lo hace hablar a usted de otro idioma, para que la gente reciba la bendición o la consolación que necesita la persona. Amén. Entonces el Señor, amén. La iglesia de Dios o la persona en particular. Vamos a seguir viendo, hermanas. Dice, a otros diversos géneros de lenguas. Ya vamos a terminar, hermanas. En este diverso género de lenguas, es un don, hermanas, que Dios te da lenguas humanas y también te da lenguas angelicales. Dice la Biblia así. Puedes hablar lenguas puedes hablar en otro idioma lenguas. Puedes hablar en otro idioma lenguas o también puedes, hermanas, puedes hablar también lenguas como hablan los ángeles. Por eso nosotros, hermanas, cuando hablamos lenguas, cuando hay personas de otros países, cuando hablamos lenguas pero humanas, por eso a veces las personas no se entienden cosas, ¿verdad?
Es que recuerdo una palabra, hermanas, estaba recordando una palabra de cuando... Es que cuando yo hablaba lenguas había una palabra que yo decía hace poco, hace meses apenas, como un mes apenas se me quitó, apenas, no, ni creo del mes apenas, creo que, no sé si hasta semanas. Y era una palabra como Meshía, no acuerdo cómo, pero me salía como me salía sola la palabra cuando yo hablaba lenguas, que yo estaba en mi cuarto hablando solo lenguas. Aquí no me pasaba cuando hablaba con ustedes, me pasaba cuando hablaba yo aquí digo a veces digo en el nombre de Yeshua, yo digo aquí, pero yo lo digo con intencionalmente, yo lo digo porque yo quiero decir así, porque Yeshua es Jesús en hebreo, y yo lo digo así, pero me salía a mí como Mashiach, no me acuerdo bien cómo la palabra me salía como la palabra Mesías en hebreo, pero yo no la quería decir, sino que solita me salía. Entonces, eso es una palabra, si es que era correcta la palabra, esa era una palabra de las que la Biblia dice, que son palabras, hermanas, son palabras a veces humanas, a veces son palabras humanas, como en el libro de Hechos de los Apóstoles, que hablaron lenguas y que los de otros países y que se entendieron que hablaban lenguas de otros países, pues, porque hablaban lenguas humanas. Y la Biblia también dice que hay lenguas angelicales que pues se oyen y pues ¿quién va a entender? ¿Quién va a saber? A nadie sabemos, ¿verdad? Lo que son las lenguas angelicales, nada las vamos a entender. Entonces hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas. Y son bien importantes las lenguas humanas porque uno a veces cuando no habla lenguas, uno a veces las puede tomar como que, ya, hablar lenguas, como que no le agarran el chiste, ¿verdad? Nomás son lenguas y pues qué especial van a tener, ¿verdad? Puede pensar la gente. Yo no pienso así, pero puede pensar a lo mejor a alguien, no sé, ¿verdad? No creo que piense alguien así, ¿verdad? De Dios, pero puede hasta casi parecer eso, ¿verdad? Pero es muy especial porque la Biblia dice que el que habla lenguas, dice que habla misterios con Dios. Mire, usted a veces ora, hermanas, y no tiene la seguridad si Dios la está escuchando. Pero cuando habla lenguas puede tener la seguridad de que Dios sí la está escuchando porque está hablando con Dios directamente. Dice que habla misterios con Dios. Entonces eso es muy importante. Y a través de las lenguas el Espíritu Santo a veces nos pone a cantar en lenguas. Yo sí dice, voy a cantar en lenguas, a ver, voy a cantar y cuando haga lenguas lo voy a hacer como tipo canción, como tipo cantando. No le hace uno así, sino que de verdad tus lenguas salen como cantando solas. Y pasa tiempo y luego te vuelve a pasar al tiempo otra vez, puede pasar mucho tiempo, poco tiempo y te vuelve a pasar otra vez. Y así pasa. Uno puede orar en lenguas, dice la Biblia. Dice que puedes bendecir en lenguas también. Como yo cuando estoy orando a Dios pensando cosas y me están saliendo lenguas a mí diferentes. Así. O a veces simplemente nomás me dejo que salgan y nomás salen así, pero a veces yo sí quiero decir palabras y me salen las lenguas. Amén. Entonces, hermanas, no puede hablar en lenguas, orar en lenguas, y dice la Biblia que cuando hablamos en lenguas, dice la Biblia que el que ora en lenguas, dice que así mismo, el que habla en lenguas, así mismo se edifica. Usted puede decir, hermano, yo la verdad, yo siento mucha necesidad de Dios. Yo quisiera cambiar, ser diferente, que Dios me dé la victoria en lo que paso. Quiero que Dios me ayude, que Dios me socorra, que venga a mí la bendición de Dios, que me ayude Dios. Entonces póngase a hablar en lenguas, si usted habla lenguas, y va a estar siendo edificada, usted va a estar recibiendo bendición de Dios. Amén. En cierto sentido, hermanas, es una ventaja que tiene el que habla lenguas del que no habla lenguas. Y en cierto sentido es una desventaja el que no habla lenguas que tiene. Porque el que habla lenguas, si él quiere recibir más bendición de Dios, puede ponerse a orar y dejar que hablar lenguas, y eso va a hacerlo recibir más bendición que ser edificado de una forma que no lo puede recibir el que no habla lenguas. Entonces es una ventaja muy grande hablar lenguas, hermana. No nomás es que habla lenguas, es para lucirse o para eso. Claro que no hacemos así, o habla lenguas porque habla lenguas, sí. No, hablar lenguas lo habla uno obviamente para Dios porque uno lo hace de corazón para Dios, si no pues es un pecado. Y segundo, hermanas, no nomás es hablaste y ya, qué gritadera me aventé, ¿verdad? ¿Cómo hablé? Hablé mucho, ¿cómo me escuché ahora, verdad? Diferente, sí, sino que uno recibe bendición en su espíritu, uno es edificado y uno directamente está teniendo contacto con el Señor. Por eso es bien importante, hermanas, el hablar lenguas. Y por último, hermanas, es el don de interpretación de lenguas que se menciona aquí en la lista que estamos viendo de los dones del Espíritu Santo en la palabra. Dice a otro, interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas, hermanas,
no es traducción de lenguas, es interpretación de lenguas. Cuando se hace una interpretación, hermanas, es diferente que una traducción. Cuando es una traducción, usted un ejemplo, pone ejemplo, zapato, ¿verdad? En un idioma, y pues es una palabra, y en otro idioma tiene que poner, o sea, en otro idioma también va, o sea, si usted dice zapato en un idioma, en otro idioma va a decir zapato también, otra palabra, o sea, no va a decir en el mismo idioma porque está traduciéndola, pero va a decir una palabra, pues una palabra traduce por otra palabra. Si dijo usted 2 palabras, son 2 palabras, si dice 3 palabras, son 3 palabras, ¿no? Porque está traduciendo las palabras, pues. Entonces, cuando no es traducción, cuando es interpretar las palabras, que es diferente, que la está interpretando, dando los significados, es distinto. Entonces, ahí es diferente cuando se interpretan las lenguas, es diferente porque si se interpreta, quiere decir que puede que el espíritu por la persona que habla lenguas, 5 palabras en lengua, y la persona que interpreta las lenguas, ella interpreta 3 lenguas o 2 lenguas, 2 lenguas o 3 lenguas. Y sí, pero ¿por qué si la hermana habló más en lenguas? ¿Por qué nomás dijo 2 cosas la que interpreta? O el que interpreta. ¿O por qué? O puede, a veces pasa al revés. Puede que hable en lenguas, habló las 2 lenguas y el que interpreta, interpretó más. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Por qué habló en lenguas poquito? Como 2 palabras y dijo mal hermana. O el hermano. Porque las está interpretando, es diferente, no las está traduciendo. Pues como casa, dijo casa ahorita y después voy a ir. Eso quiere decir a una parte, a esta parte. O sea, no está traduciendo, pues. Es una interpretación, hermanas, es diferente. Y tampoco la interpretación es así, hermanas. Digo, se da de esa forma que puede ser más corto o más larga la interpretación que las lenguas que se hablaron. Es el don por medio del cual Dios interpreta las lenguas, pues da interpretación para que entendamos lo que son las lenguas, para bendecirnos a nosotros. Nos mandan mensajes de bendición. Pero cuando las mandan no es por pedacitos tampoco, pues. O sea, que un ejemplo, que yo esté hablando en lenguas, un ejemplo, que está hablando en lenguas una hermana. Un ejemplo, ahí que estuviera una hermana sentada, donde no hay nadie, aquí tiene su voz, hermana, nada más. Y una hermana habló unas cosas en lenguas, 2 palabras, y yo digo, el Señor te ama. No, luego me quedé callado. Y la hermana dice otra cosa, la que está ahí, que no existe, no hay nada ahí. Y el Señor quiere estar en comunión con ustedes. Y ya. Luego me quedo callado otra vez, hermana, otra cosa. Y el Señor dice que también, no es así, sino que la interpretación de lenguas es de que está la hermana hablando lenguas, habló nomás 2 lenguas, 3 lenguas, 5 lenguas, 10 lenguas, las 20 lenguas, las que haya hablado. La hermana dejó de hablar lenguas. Y el Espíritu Santo le trae la revelación al que tiene el don de interpretación de lenguas, y él empieza a hablar el mensaje de Dios, lo empieza a hablar para la iglesia. Todo completo, no es por partes. Si es así que está dando, puede ser que estamos en el caso que no es el don de interpretación de lenguas, sino que es el caso que el hermano o la hermana siente que le está entendiendo, pues, pero no es de parte de Dios, sino que es nuestra mente. Entonces es de esa forma, se van. De hecho, en ocasiones puede ser que usted ni escuche ni bien ni la lengua, no se escucha casi las lenguas, pero como Dios es real. Mira, hermanas, cuando yo recibí a Cristo, donde se predicaba en los domingos, era un salón de baile, porque no teníamos iglesia. Entonces el salón de baile era así como si fuera como una, tenía como esta figura así, miren. Esta figura tenía así. Entonces, ahí yo me acuerdo que estaba así como si fuera como un pico el salón. Esta figura tiene esa figura. En el pico estaba el pastor, donde ahí predicaba. Porque era el lugar donde tenía donde poderse poner un púlpito. Tenía una parte alta donde se ponían a tocar música cuando íbamos de ahí. Ahí se ponía pues para tocar pues, ya alabanza y todo, ¿no? Cuando rentábamos para predicar. Entonces, porque no teníamos dónde, pues ahí se rentaba el domingo para poder predicar en alguna parte. Entonces, ahí se ponía el pastor, ahí predicaba y todo, ¿no? Y de este lado, pero retirado del pico hasta por acá, había gente. Y de este lado del pico, poco más cerca, había gente también. Yo me acuerdo que en ocasiones cuando había el don de interpretación de lenguas, a veces, yo me acuerdo de que se podía hablar. Yo me acuerdo de una ocasión,
estaba hablando, porque se interpretaba lengua a veces, el Señor lo hacía a veces, y había muchas profecías y interpretaciones, de repente hubo algunas. Estaba hablando lenguas por allá, la persona que está hablando lenguas, retirada, del otro lado, está así, le digo, y está por un lado acá hablando lenguas una persona, y está así, y hasta acá otro, que también ni se oye ni bien, y las lenguas hasta acá. Acá se puede interpretar las lenguas que habló el de acá, aunque ni lo escuchó bien. Porque no es algo humano, hermana. No es que Amén. esto quiere decir casa, eso es, te quiero, mi pueblo, mañana va a haber más bendición que hoy. Porque yo estoy con ustedes y no los voy a dejar. No es así, Amén. sino que se da toda interpretación, y cuando acaba, Dios te da la revelación de qué es, y a veces ni le escuchas tú casi. Nomás oye como que ahí está, pero ni se le entiende, ni tú le entiendes, y de repente, ¡ay, Señor! Y Dios te da el conocimiento y empiezas a hablar. Es que es algo milagroso, hermanas. Amén. Es algo por el poder de Dios, algo milagroso. Mira, es como cuando para gloria de Dios, cuando Dios nos va a sanar a una persona. ¿Usted cree que yo digo, Dios ahorita, mañana va a sanar a esta persona? Pues yo ni hice nada. Nomás de repente, hermano, estoy enfermo. Y yo, Señor amado, te pido en nombre de Jesús. Y siento, la bendición es bien fuerte. Y siento al Señor. Y el Señor lo sana. Y yo ni sabía que iba a pasar eso. Es algo como planeado, pues. ¿Sabe cómo? Es que viene de parte de Dios. Y no importa que hasta ni uno ni lo sepa, que Dios lo va a hacer a veces. Entonces Dios lo hace, y no importa el que tiene interpretación de lengua, no importa a veces ni que le oigan, ni las lenguas están, nomás de repente, estoy como, bien, están las lenguas por allá, y casi ni se entiende, ni se oye, y de repente, venía por acá la interpretación, y así Dios se hacía, y se interpretaba. ¿Por qué? Porque es algo de Dios, y no es como por pedacitos. El Señor los ama, y el hermano se cae. Y luego el Señor, y puro pedacito está interpretado, digo, se da todas las lenguas, y da toda la interpretación, y ya. Y ya se acabó la interpretación, y ya se acabó la lengua, y fue todo. Ese don de interpretación de lenguas es de mucha bendición, hermanas. Dice la Biblia que el que hable en lengua extraña pida a Dios poder interpretarlas. Que pida en oración poder interpretarlas. ¿Para qué? Para que reciban bendición también los demás. Y uno mismo también, al escuchar lo que Dios está diciendo, uno recibe bendición. Por eso la lengua esta manera no nomás es lengua. Y nosotros a lo mejor hemos hablado lengua nosotros, muchas lenguas aquí. Y mejor por años, que son muchos mensajes bien hermosos para todos nosotros. Y Dios está diciendo ahí lo que nosotros necesitamos a nuestro corazón, que Dios nos diga. Otras personas lo necesitaron para poder salir como de lo que estaban sufriendo, que Dios les dijera eso y todo. Y nunca lo recibimos, ni lo recibieron los demás, ni nosotros, porque no hubo quien lo pudiera interpretar. Entonces, por eso es importante ese don de interpretación de lenguas. Que le pidamos a Dios, es bien importante para que podamos recibir la bendición de Dios. Por eso dice el primer versículo que leímos al inicio, que es el versículo 7, dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, es para la bendición de uno. No nomás es porque, pues salió, sino es para la bendición de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, hermanas, vamos a ponernos de pie, y también, vamos a orar, y también, hermanas,